Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, compañeros, hermanos en Cristo. Seguimos predicando el Evangelio, seguimos predicando a Jesucristo, que es el centro de todas las cosas. Esta vez les traigo como subtema su preexistencia. Esta es la doctrina de Cristo. Como les digo, vamos a ver su preexistencia. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15, esta es la promesa de un Mesías, de un Salvador, de un Señor, de un Cristo. Después que el hombre pecó contra Dios, desobedeciendo la orden que le dio, pero ya Cristo ya existía con Dios y el Espíritu Santo en la eternidad. Este Mesías ya era en el principio, ya coexistía con el Padre junto al Espíritu Santo, los tres en armonía, los tres en amor. Esta es la doctrina de la Trinidad, de la Santa Trinidad, uno de los fundamentos bíblicos, una doctrina ortodoxa, una doctrina que no estoy dispuesto a discutir con nadie ni ponerla en duda. En esta ocasión vamos a hablar de la segunda persona de la Santa Trinidad. Este es el Hijo, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, el Cordero, Emmanuel. ¿Cómo podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento? ¿O cómo podemos probar su preexistencia por medio del Antiguo Testamento? Muchas profecías se hicieron en el Antiguo Testamento con respecto a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo o en sí a su vida, ¿verdad? Por ejemplo, el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2 nos da exactamente el lugar donde el Mesías ha de nacer. Dice la palabra de Dios: pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una de las profecías más concretas del Antiguo Testamento con respecto al lugar del nacimiento de Jesús. La profecía se cumple en Jesús, nacido en Belén de Judea en el tiempo del rey Herodes. También la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 7, versículo 42, nos hace una pregunta. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? También Mateo capítulo 2, versículo 1 nos habla de esta aldea. Dice la Biblia: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mateo capítulo 2, versículos 5 y 6 dice: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Vemos la armonía que hay entre las escrituras, que ellas solas se van interpretando. La venida de Jesús es tan importante que la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Nadie más es tan importante que nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías también en el capítulo 9, versículo 6, una hermosa profecía. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, también otra profecía acerca del Mesías. Y dice la palabra de Dios: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David, del rey David, y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Este Mesías tendría los 7 espíritus de Dios. Este es Jesús que el profeta, que el apóstol Juan, describe en Apocalipsis. ¿Verdad? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 dice las escrituras: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es y que era, que ha de venir, y de los 7 espíritus que están sobre su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esto por dar unos ejemplos, ¿verdad? Pero hubieron varias profecías más. Por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14, el nacimiento virginal de Jesús, otra doctrina ortodoxa. También vemos en el Salmo 22 los sufrimientos del Mesías. David, inspirado por el Espíritu Santo, escribe los padecimientos de nuestro Señor. También el profeta Isaías en el capítulo 49, versículos 6 y 7, esta profecía es acerca de que Jesús sería luz para las naciones. Vámonos al Nuevo Testamento, existencia de Cristo probada por el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 1, versículo 1 dice la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El verbo, la palabra griega logos, palabra, un pensamiento, un concepto y las expresiones consiguientes. La Biblia dice que en el principio, esto significa que antes que comenzase el tiempo y la materia, ya Cristo existía con Dios. Este es el Cristo preexistente. En este versículo, el verbo, que significa Cristo, la palabra, fue hecho carne. Otra doctrina ortodoxa, otra doctrina fundamental. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La persona del Cristo encarnada incluía la deidad perfecta. Es Dios. Su naturaleza es divina. Es un ser divino, un 100% divino. También su humanidad perfecta. Tenía un cuerpo humano, naturaleza humana, 100% humano, unidos para siempre en una sola persona. Otra doctrina que no está en discusión y por lo cual es ortodoxa, que los que enseñan otras cosas que no sean estas están predicando otro evangelio, y por lo cual no son nuestros hermanos, son anatemas. Ejemplo, los testigos de Jehová, que enseñan que Jesús no es Dios. También una secta llamada unitarios o unicitarios, que no creen en la Santa Trinidad. También no son nuestros hermanos. Sigue diciendo Juan, esta vez en su primera carta, en primera de Juan, capítulo 1 y 1. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, este es Jesús,
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Por todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vemos a un Mesías, vemos a Jesús anunciado por los profetas. Desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, todas las escrituras se trata de Jesús. Jesús es el centro de todo. Los profetas anunciaban de Cristo, anunciaban el Evangelio. Pero vemos que las escrituras respaldan. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 dice la palabra de Dios: los profetas Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel, Miqueas, Amós, todos dice, que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Este es Jesús, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Sufrimiento que el profeta David hizo en el Salmo 22. También el profeta Isaías lo relata en el capítulo 53. Sigue diciendo Pedro: y las glorias que vendrían tras ellas a estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Hasta los ángeles están pendientes de la predicación de Cristo. También nos dice Romanos capítulo 1 versículo 1, este es Pablo hablándole a la iglesia en Roma: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Este es el Evangelio de Dios, es Jesús el Evangelio, que Él, nuestro Dios, había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. La promesa de Jesús es el Evangelio de la gracia. Sigue diciendo acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Cristo es la promesa, Cristo es el Evangelio que los antiguos anunciaban por medio de las Escrituras. El propio Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y esta frase, yo soy, es la misma frase con que Dios se dio a conocer a Moisés. Así se le reveló Dios a Moisés en la zarza ardiente, dando a conocer su preexistencia. La preexistencia de Cristo probada por las obras de la creación. Colosenses capítulo 1 versículo 16. Porque en Él, frase también mencionada muchas veces en el Nuevo Testamento, porque en Él, este es en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles,
Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es el diseñador de todas las cosas creadas, visibles e invisibles. Él estaba cuando todo fue creado. Él no es un ser creado. Para eso tenemos que irnos al libro del Génesis, capítulo 1, versículo 16, y dice la Biblia: entonces dijo Dios, hagamos. Esta es una palabra que está en plural, dando a entender que hay más de una persona. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y no son ángeles. Los ángeles no pueden crear. Solo Dios, solo Jesucristo y solo el Espíritu Santo pueden crear. Por eso Jesús les dice a los judíos: antes que Abraham fuese, yo soy. Es increíble cómo la Biblia nos relata la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Génesis capítulo 11, versículo 7 también nos dice la Biblia: ahora pues descendamos. Otra palabra que está en plural, y confundamos, plural también. Ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El contexto es la Torre de Babel. Todos tenían una sola lengua, un solo idioma, queriendo hacer una torre e impedir que la gente se esparciere a través de la tierra. Ese fue un desafío directo al mandamiento que le dio Dios a Noé y a sus hijos, de fructificar y multiplicaos y llenad la tierra. También en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos tipos de Jesús. El arca de Noé es un tipo de Jesús. La serpiente ardiente es un tipo de Jesús. El maná es un tipo de Jesús. La preexistencia de Cristo, probada por sus apariciones en el Antiguo Testamento. Y esto lo podemos dar a conocer por medio de dos palabras. Una es la teofanía, esas son apariciones de Dios, y la cristofanía, esas son apariciones de Jesús preencarnado. Y el Antiguo Testamento hace mención de un ser, de un individuo en particular, y este es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, que es un individuo en particular en la Biblia, y que no hay más de el ángel de Jehová. El ángel en el hebreo significa mensajero de Dios. Pero ¿cuáles son las características de este ser que podemos decir con certeza que es Jesucristo? Pues número 1, recibe adoración y deja que le adoren. Josué capítulo 1, versículo 13. Dice la Biblia: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. También otra frase que la podemos relacionar con Moisés en la zarza, que también Dios, el ángel de Jehová, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde pisas es santo. Solo Jesús es digno de toda adoración.
También vemos en Números capítulo 22, versículo 31, dice, entonces Jehová, Dios Padre, abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová, ese es Jesús preencarnado, que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, adoró y se inclinó sobre su rostro. Vemos pues que el ángel de Jehová recibe adoración y deja que lo adoren. También la segunda característica es que promete cosas que los otros ángeles no pueden hacer. Génesis capítulo 16, versículo 7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua, en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, aquí está la promesa, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Génesis capítulo 18, la promesa del nacimiento de Isaac. Este ángel promete algo a las personas y en toda la Biblia no sale otro ángel que prometa algo, dando a entender la superioridad de este ser. La tercera característica es que su nombre es intercambiable con el nombre de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 1. Aconteció, dice la Biblia, después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. Vemos como en el versículo 1 es Dios el Padre que le dice a Abraham que le diera a su hijo. Vemos a Dios probar a Abraham en el versículo 1, pero en el versículo 11 sale el ángel de Jehová diciendo, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Vemos el intercambio que tiene de nombre de Dios y el ángel de Jehová. Claro, Dios es uno, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. E igual son tres personas distintas, con esencias distintas. Vemos también en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 14, versículo 8, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, tú muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cuarta característica, perdona pecados, perdona rebeliones. Éxodo capítulo 23, versículo 20 dice, el ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. He aquí yo envío a mi ángel delante de ti, dice Dios, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está
sobre él. Perdona pecados. Perdonar pecado es un derecho exclusivamente para Dios. Es un derecho divino. Esta frase, no perdonará, da a entender que Él tiene la potestad de perdonar y de no perdonar los pecados del pueblo de Israel. Zacarías capítulo 1, versículo 12. También aquí el rol del ángel de Jehová es interceder por el pueblo de Israel. Dice, respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales ha estado airado por espacio de 70 años? Él es un intercesor. Y vemos también por último las cristofanías, Cristo presentándose a las personas. El Éxodo capítulo 3, el ángel en la zarza ardiente. El ángel de Jehová es divino. Moisés tuvo miedo de ver a Dios. También, igual como dije, dijo que se quitara los zapatos, las sandalias de su pie, porque la tierra que pisaba era santa. Jesús santifica el lugar literalmente. En Jueces capítulo 13 también se le aparece a Manoa y a su mujer, los padres de Sansón, y estos ofrecieron holocaustos y ofrendas. Dieron adoración al ángel de Jehová, y también el ángel de Jehová se dio a conocer como Yo Soy, y admirable, nombre que el profeta Isaías hace mención. También vimos cristofanía en la aparición a Balaán en Números capítulo 22. También en Daniel capítulo 3 del 19 en adelante, el ángel de Jehová dentro del horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Esas son cristofanías. También la más interesante en Génesis capítulo 14 versículo 18, cuando Abraham se encuentra a un sacerdote de Dios, Melquisedec. Esta es una cristofanía. Hebreo nos hace mención bastante sobre este personaje. Abraham lo honró con el diezmo, y Abraham recibe bendición de Melquisedec. Melquisedec no tiene padres ni genealogía y significa rey de justicia. También dice la escritura que es rey de Salem, que significa rey de paz y justicia, atributos que en el Nuevo Testamento se le aplica a nuestro Señor Jesús. Jesús es nuestro rey por medio de David de la tribu de Judá, y es nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. También vimos cristofanía en Josué capítulo 5 del 13 en adelante. Josué cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, y ya vimos que este varón recibió adoración, porque le dice que dice mi Señor a su siervo. Y vimos la semejanza de la situación con Moisés en la zarza ardiente, donde dice que quite el calzado de sus pies. Este es nuestro Dios, este es nuestro Señor Jesucristo, que estaba con Dios en el principio. Este Señor es 3 veces santo, admirable, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz. A este Señor servimos y adoramos y obedecemos. Honramos y le damos la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a que conozcas a mi Señor Jesucristo, que vengas en arrepentimiento y fe y puedas conocer las maravillas de nuestro Dios. Que el Señor me les bendiga grandemente. Acuérdense suscribirse a mi canal y dar like y dejen su comentario.